¿por qué tenemos que practicar para su ECOE que van a dar después de su parcial? Bueno, hoy vamos a avanzar lo que son los signos y síntomas generales. En específico, lo que es dolor, fiebre, disnea y cianosis, y cómo debemos describirlos estos cuando llegamos a hallarlos en el examen físico, y cómo los vamos a describir en la historia clínica o cómo los vas a desarrollar en la historia de la enfermedad actual. Sobre todo lo que es el dolor, porque es lo que más frecuentemente se ve. Ya, bueno, dentro de lo que es el dolor. ¿Qué es el dolor? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada a una lesión tisular, ya sea real o potencial. Para evaluar lo que es el dolor, tenemos mnemotécnicos, el cual está Alicia y está Fredusa. Alicia nos va a evaluar primero la A, que va a ser la antigüedad o también la aparición del dolor. ¿Cuándo ha iniciado el dolor? La L de la localización, en dónde se localiza el dolor, la irradiación, la propagación, el carácter, que es muy importante, la intensidad según la escala visual análoga del dolor o EVA, y los atenuantes o agravantes del dolor. Y Fredusa, la frecuencia, cada cuánto tiempo aparece su dolor, la duración, cuánto dura su dolor, dura horas, minutos, semanas, días, y los síntomas asociados, que pueden ser náuseas, vómitos y demás. Ya, empezamos con la antigüedad. La antigüedad podemos clasificarla en dos, que es un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo generalmente es de duración corta, puede durar minutos hasta una semana. Es un dolor repentino, es intenso y es localizado. El paciente señala el lugar donde le duele. Este generalmente va a mejorar con el tratamiento, va a responder a los analgésicos y se va a resolver siempre y cuando se atienda la causa. Si esta estaba producida por una colecistitis aguda, entonces una vez que ya se ha hecho el procedimiento quirúrgico, una colecistectomía, entonces el paciente ya no va a tener dolor. El dolor crónico, llega a durar meses, de 4 o mayor de 6 meses. No tiene una causa evidente. Es un dolor que puede variar en intensidad con el tiempo, pero no va a desaparecer. Y va a dificultar las actividades diarias que llega a hacer lo que es el paciente. Y no va a haber una mejoría en cuanto a lo que es el tratamiento. Generalmente esto se puede dar una osteoartritis, una artritis reumatoide, un dolor lumbar crónico como las hernias de disco, que generalmente los pacientes acuden a lo que es a consulta cuando su dolor lumbar es demasiado y ya no lo pueden aguantar. Y las causas oncológicas o el cáncer y también lo que es la migraña. La aparición es muy importante porque tenemos que determinar si la aparición es de inicio súbito, gradual, es intermitente o es insidioso. ¿Cuándo decimos que es un dolor de aparición súbita? Es un dolor que va a comenzar de manera repentina, en segundos o en minutos. Este va a ser de alta intensidad desde su inicio y generalmente se va a asociar a lo que son procesos isquémicos agudas o rupturas, como la ruptura de aneurisma. El dolor de aparición gradual. Este generalmente aparece de manera paulatina. Se va a incrementar a los minutos o a las horas. Y este dolor va incrementando en intensidad con el tiempo. Es decir, puede ir de un dolor, según la escala de EVA, de 4, que puede ir progresando a 6, a 8 y posteriormente llegar hasta un 10. Generalmente va a estar asociado a procesos inflamatorios o infecciosos, como puede ser un cólico biliar, el más común. El dolor intermitente o el dolor recurrente es un dolor que aparece en episodios separados, es decir, por periodos de ausencia. Puede estar presente en un momento, pero puede aparecer en otro momento y volver a desaparecer y volver a aparecer de nuevo. Entonces, los pacientes generalmente prefieren haber tenido episodios anteriores, como las colecistitis. El paciente dice, me dolía hace meses atrás, pero luego está volviendo el dolor. Entonces, es un claro ejemplo. El dolor insidioso o de inicio lento
Es un dolor que se va a instalar lentamente a lo largo de los días, se puede llegar a durar semanas, puede durar meses, y este es mal delimitado. La localización. Para la localización, bueno, al paciente generalmente se le pregunta dónde le duele, pero generalmente nos señalan con la mano, con el dedo, dónde les duele. Entonces nosotros ya tenemos que ver si es en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, en el hipocondrio izquierdo, en el flanco derecho, flanco izquierdo, si es a nivel del mesogastrio, en fosa ilíaca derecha, en hipogastrio o en fosa ilíaca izquierda. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta la distribución de los dermatomas. Y si es un dolor visceral, el dolor va a ser bien localizado. Y si es un dolor parietal, que generalmente es originado en estructuras superficiales como la piel, el tejido celular subcutáneo, músculos y demás, entonces tenemos que asociar el dolor a los órganos generalmente. Si el dolor se encuentra en el hipocondrio derecho, nosotros lo tenemos que relacionar a que puede ser una colicitis aguda por la distribución de los órganos. Entonces, ¿qué órganos se encuentran en cada región de los 9 cuadrantes del abdomen? No solamente puede ser en el abdomen, puede ser en un dolor torácico, que puede ser en la región retroesternal. Cuando veamos cardio, también vamos a ver eso, en lo que son los infartos, o en las anginas inestables o estables, en donde los pacientes refieren dolor en la región retroesternal o en el área de la corbata de Wettenbach también se le llama. También pueden referir un dolor cefálico a nivel de las cefaleas o los dolores de cabeza. Estos pueden ser holocranianas de toda la cabeza, puede ser un dolor occipital, dolor temporal o puede ser un dolor frontal. Entonces, localizar el dolor. Y en las fracturas, los pacientes pueden referir dolor en lo que son el antebrazo o el brazo, o como en las artritis o en las artrosis, que el dolor generalmente es en la mano o en las articulaciones. Entonces, ir describiendo en dónde se encuentra lo que es el dolor. La irradiación o la propagación. Generalmente el dolor se puede irradiar. Si el dolor tiene un origen a nivel de lo que es, vamos a tomar como ejemplo, a nivel anginoso o a nivel del corazón, ese generalmente, como ya les mencionaba, se va a localizar en la región precordial o en la región retroesternal. Entonces, este se puede irradiar hacia lo que es el hombro izquierdo y la parte interna del brazo izquierdo. Es una irradiación clásica de los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio. El dolor de origen pancreático es un dolor que generalmente se irradia en cinturón o en hemiscinturón hacia el lado izquierdo. Puede irradiarse también a otras articulaciones del hombro o a la región inguinal del lado derecho. El carácter. El carácter del dolor es muy importante. Puede presentar, el paciente nos puede decir que presenta un dolor de tipo lancinante o empuntado. Generalmente el paciente lo asemeja como si le hubieran clavado una lanza. Puede ser por una pleuritis, puede ser de tipo urente o quemante. Y el paciente generalmente lo describe como si algo le quemara. De cólico, el más común, de retortijón, como calambre, el transfixiante, como si le hubieran atravesado algo de un lado hacia el otro. El fulgurante, que es semejante, o el paciente lo describe como si le hubieran dado un golpe de electricidad, y puede ser ya sea de leve a una gran intensidad. El sordo, que generalmente es de escasa intensidad, es molesto y es prolongado. El exquisito es como si fuera instantáneo y agudo, generalmente en la neuralgia del trigémino. El desgarrante, la sensación como si algo se le estuviera rompiendo. La tenebrante o taladrante, como si fuera como un talado, generalmente en las odontalgias. Y el gravativo, que es la sensación de peso, como si algo estuviera encima de él. El pulsátil, que es la sensación de latido, generalmente en los abscesos. La intensidad. La intensidad se evalúa según la escala visual analógica de EVA, donde de 0 a 2 es un dolor leve, de 3 a 7 es un dolor moderado y de 8 a 10 es un dolor intenso.
Entonces, nosotros le decimos al paciente tu dolor, ¿cuánto lo clasificarías del 0 al 10? Entonces, el paciente nos dirá un 6, entonces según la escala visual analógica de EVA es 6. Atenuantes o agravantes. Aquí puede haber posiciones o actividades que puedan intensificar o en todo caso aliviar el dolor del paciente. Aquí también se incluyen lo que son los analgésicos o que los pacientes llegan a tomar cuando ya no toleran más el dolor. En una apendicitis aguda, en un cólico renal o una pancreatitis, al paciente adopta la posición en decúbito lateral con las piernas flexionadas. La peritonitis, el paciente adopta una posición en decúbito supino con las piernas flexionadas. En un derrame pleural o una pericarditis, en la posición de Fowler, que es sentado inclinado hacia adelante. Entonces, ¿cómo describimos el dolor? Tenemos un ejemplo de una colicitis aguda, que es un paciente de 42 años de edad que acude a consulta por presentar dolor abdominal intenso. Entonces, describimos, es un dolor de comienzo brusco, hace 8 horas de aparición, que se localiza en el hipocondrio derecho. Aquí estamos viendo lo que es la antigüedad del dolor y la aparición, que se localiza la localización en hipocondrio derecho, que se irradia hacia el hombro derecho y escápula derecha. Y estamos describiendo la irradiación de carácter, la característica del dolor, que es de tipo cólico, y la intensidad de 9 sobre 10 en la escala de EVA. Y estamos describiendo la intensidad del dolor. Y este dolor se agrava con la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. En un ejemplo número 2 tenemos lo que es el infarto agudo de miocardio, un paciente masculino de 58 años de edad que acude a consulta por dolor torácico intenso. Dolor de comienzo de aproximadamente 40 minutos mientras el paciente estaba en reposo. Ahí estamos describiendo la antigüedad. Está localizado en el área retroesternal, la localización que se irradia hacia brazo izquierdo, mandíbula, de carácter opresivo, con una intensidad de 10 sobre 10 en la escala de EVA, que no mejora con el reposo y aumenta con la ansiedad y responde a analgésicos. Entonces, de esta manera describimos el dolor con Alicia. Ahora, la fiebre. La fiebre se define como la elevación regulada temporal, la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, que es mayor a 37.5. El valor normal de la temperatura, bueno, según Argente Álvarez, es de 36.8 más 0.4 grados centígrados, pero más se maneja de 36.5 a 37.5 el valor normal de la temperatura. Puede existir variaciones. Una temperatura de 37.2 grados en la mañana matinal puede ser considerado fiebre. En la tarde o en vespertino de 37.7 grados para arriba puede ser considerado fiebre, esto relacionado con el ciclo circadiano. Y de 45 mayor a 45.5 es considerado hiperpirexia. Puede ser pregunta de examen. Y los diagnósticos diferenciales que debemos hacer, el principal es la hipertermia, que va a ser la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Esto se puede dar por una producción excesiva del calor, por la disminución de la disipación del calor y la pérdida de la regulación central. Los tipos de fiebre. Tenemos la fiebre continua, que hay oscilaciones diarias inferiores a 1 grado sin llegar a lo normal. Generalmente la temperatura en estos casos se mantiene elevada constantemente. Hay variaciones, pero que no son menos de 1 grado centígrado en 24 horas y no va a retornar a lo que es a los valores normales. Esto se puede dar en una neumonía o una fiebre tifoidea. La fiebre remitente es una temperatura elevada con fluctuaciones mayores a 1 grado centígrado, pero no va a llegar a la normalidad. Esto se puede dar en infecciones respiratorias, en una endocarditis infecciosa y en la tuberculosis. La fiebre intermitente son elevaciones térmicas que descienden hasta valores normales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber episodios de fiebre que van a alternar con periodos en que la temperatura va a volver a sus valores normales, como por ejemplo en el paludismo, en los abscesos también.
La fiebre es recurrente, es una fiebre continua que desaparece o vuelve a desaparecer, pero por días o semanas. Entonces son periodos febriles que son intercaladas con días sin fiebre y días con fiebre, como en lo que es en la borrelia, en la fiebre recurrente, y también en enfermedades autoinmunes también puede llegar a presentarse. La fiebre ondulante, que son serie de ondas febriles que están separadas por intervalos de apirexia o también por febrícula. Y lo que es la fiebre en andromedario, que es la fase inicial de fiebre y es la segunda fase de latencia, que es la de sin fiebre, y la tercera fase, que es la paralítica. Aquí se presenta lo que es la joroba de camello, que es característico de la poliomielitis. La clasificación de la fiebre. La fiebre se va a clasificar en lo que es una fiebre aguda. Esta fiebre aguda puede tener una duración menor a 15 días. Puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen viral o puede ser de origen parasitario. Un momento, por favor. Ya, perdón. Bueno, la causa más frecuente van a ser las infecciones de las vías respiratorias superiores, como una faringitis estreptocócica, la influencia, entre otras. La fiebre subaguda La fiebre subaguda va a tener una duración de entre 7 a 14 días, como la fiebre tifoidea. La fiebre prolongada o crónica va a tener una duración mayor a 15 días. Generalmente estas van a estar asociadas a infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, neoplasias y la fiebre de origen desconocido. Los criterios para definir una fiebre de origen desconocido siempre va a ser la duración de la fiebre de por lo menos 3 semanas, una temperatura igual a 38.3 grados centígrados o mayor en por lo menos 3 ocasiones, y la imposibilidad de poder llegar a un diagnóstico etiológico después de una semana de evolución. Ahora vamos a pasar a lo que es a la disnea. La disnea se va a definir como la sensación subjetiva de falta de aire, ahogo o sed de aire. Vamos a tener múltiples causas de lo que es la disnea. Puede haber por aumento de los requerimientos respiratorios, como el ejercicio intenso, la hipoxemia, la hipercapnia, acidosis, embolia, anemia, etc. Entonces, también el aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia de la vía aérea. El asma es muy importante, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también lo que es la fibrosis quística y la obstrucción por un cuerpo extraño. Las broncoaspiraciones, el aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón, enfermedades infiltrativas pulmonares, el edema agudo de pulmón no cardiogénico, el derrame pleural y el neumotórax. Entre otros, también el deterioro neuromuscular, la poliomielitis, la lesión pulmonar, las meningitis, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré. Las alteraciones psicológicas como la ansiedad y los ataques de pánico. La clasificación de la disnea. La disnea lo podemos clasificar según el tiempo de evolución. Agudo, cuando puede llegar a durar minutos a horas, menor a 3 días. Generalmente estos son de aparición súbita o rápida, como en el asma, el edema agudo de pulmón, en un tromboembolismo pulmonar, en un neumotórax, en la anafilaxia, en la obstrucción de la vía aérea. Puede ser crónica cuando este ya llega a durar semanas a meses, generalmente más de un mes. Esta va a tener un tiempo de evolución, va a ser lenta y va a ser progresiva, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la insuficiencia cardíaca, en una fibrosis pulmonar, según el curso. Esta puede ser una disnea progresiva. Este va a empeorar lentamente con el tiempo, como en el EPOC y como en la insuficiencia cardíaca y en la fibrosis pulmonar. Puede ser súbito, va a ser un inicio repentino, repentino como en el TEP,
en el neumotórax y en el edema agudo de pulmón. Según la actividad física, si es de esfuerzo, que es normal en el ejercicio moderado, y de reposo, que se puede dar en un neumotórax o una disnea psicógena. Y la etiología, la cardíaca, respiratoria y psicógena. Esto es muy importante porque puede entrar a su ECOE. La clasificación de la disnea es según la posición. ¿Cuándo es ortopnea? Cuando la dificultad respiratoria aparece cuando el paciente se encuentra en decúbito supino. Y el paciente se ve obligado a sentarse para no tener la dificultad respiratoria. Generalmente se decía que la ortopnea era patognomónico cardíaco, es decir, de la insuficiencia cardíaca, pero los pacientes con asma también presentan ortopnea. Entonces, por esa excepción, ya no se considera patognomónico de lo que es de la insuficiencia cardíaca. Generalmente estos pacientes, los pacientes cardíacos, van aumentando el número de almohadas cuando van durmiendo. Si antes dormía con una almohada, va durmiendo con 2, luego va durmiendo con 3, luego va durmiendo con 4, hasta llegar a dormir sentado, porque echado ya no puede, siente que el paciente siente que se ahoga y ya no puede respirar. Esto puede entrar en su ECOE. La trepopnea es una disnea que se va a manifestar cuando el paciente se encuentra en decúbito lateral. Esta posición generalmente la adoptan los pacientes con derrame pleural, porque estos pacientes, si tienen un derrame pleural del lado derecho, tienden a acostarse de ese lado para poder disminuir el dolor. La platipnea, que es una disnea que aparece al ponerse de pie, que es el contrario de la ortopnea. Entonces, estos pacientes no pueden permanecer de pie y necesitan ponerse en decúbito dorsal. Y la ventopnea, que es una disnea que se inicia cuando si nos inclinamos hacia adelante, como por ejemplo atarse los cordones de los zapatos. Generalmente esto aparece en pacientes, en niños o en adolescentes. La clasificación de la disnea. Tenemos escalas para evaluar la disnea. La clasificación de la New York Heart Association para la disnea cardíaca y la clasificación según la MRS, la Medical Research Council, para la disnea respiratoria. No confundir la clasificación de la disnea cardíaca con la disnea respiratoria. Cualquiera de los dos va a entrar a su examen. Para la clasificación de la disnea cardíaca tenemos 4 grados. Lo más importante recordar es que el grado 1 se va a dar a grandes esfuerzos. La disnea se va a presentar cuando el paciente realiza grandes esfuerzos, como correr, subir varios pisos de escaleras, como cuando nosotros subimos del primer piso hasta el quinto piso de la carrera. Entonces tenemos una disnea de grandes esfuerzos. Pero después se nos pasa y hacemos nuestras actividades de manera normal. Entonces eso es un grado 1. El grado 2 es el paciente que presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como caminar, correr un breve trayecto, subir un piso de la escalera. El grado 3, el paciente ya presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros o esfuerzos mínimos. Ya le cuesta vestirse, ya le cuesta hablar, ya le cuesta comer, ya le cuesta realizar su higiene personal. El grado 4 es cuando el paciente ya presenta disnea cuando ya está en reposo. Entonces, para recordar la disnea cardíaca, grado 1, grandes esfuerzos. Grado 2, esfuerzos moderados. Grado 3, esfuerzos ligeros o mínimos. Y grado 4, reposo. Ahora, esto es para la disnea cardíaca. Para la disnea respiratoria, un grado 1 va a ser cuando el paciente camina, cuando el paciente ya presenta disnea, cuando camina deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera. Grado 2 va a ser cuando el paciente ya presente disnea al caminar en un terreno plano a paso normal de otras personas. Un grado 3 va a ser la necesidad de pararse a tomar aire al caminar en un terreno plano al paso normal. ¿Eso qué quiere decir? El paciente avanza una cuadra y ya siente que le falta el aire. Entonces se detiene, ya mejora y vuelve a avanzar otra cuadra y se vuelve a detener. El grado 4, falta de aire con solo vestirse, levantarse, peinarse, realizar su higiene personal, al paciente ya le cuesta. Y esto es muy cierto. Los pacientes cardíacos vienen cuando tienen una disnea respiratoria grado 3 según la MRC, te dicen me he cansado
de venir de allá hasta la puerta del consultorio. O sea, en el trayecto del pasillo me he cansado y ya no puedo respirar. Y de verdad vienen así los pacientes. O vienen y dicen, ya no puedo vestirme, ya no puedo levantarme porque ya siento que me falta el aire. La cianosis. La cianosis va a ser la coloración azulada de piel y mucosas cuando la concentración absoluta de la hemoglobina reducida es mayor a 5 gramos de cilitro en la sangre capilar. O en la clasificación, vamos a tener una cianosis central, que esta va a ser universal y se va a observar en labios, región malar, en la lengua y en la mucosa vocal, sobre todo en la mucosa sublingual. Las características que tiene esta cianosis es que no va a tener respuesta al oxígeno, no va a haber respuesta al calor y va a tener un llenado capilar rápido. Va a ser de temperatura caliente y esto se va a deber por lo que es una hipoxemia arterial. También puede ser pregunta de examen. Pueden poner, son características de la cianosis, excepto cianosis. La cianosis periférica generalmente va a abarcar las regiones acrales, lo que son las acropaquias, y se aprecian lo que es en las manos, pies, dedos, lechos unguiales y la piel de las regiones rotulianas y de los tobillos. Al contrario de la cianosis central, sí va a tener respuesta al oxígeno, sí va a tener respuesta al calor, pero sí va a tener un llenado capilar lento, va a ser de temperatura fría y se va a dar por la disminución del flujo sanguíneo. La cianosis mixta. La cianosis mixta constituye una insaturación venosa y arterial. Entonces va a combinar las características de la cianosis central y la periférica. El paciente puede ser con cianosis en las manos, en los pies, en los dedos, lechos unguiales, pero también en la mucosa oral va a presentar lo que es cianosis. Generalmente esto se da en patología cardíaca en pediátricos, en las patologías cianóticas y no cianóticas. Las causas de la cianosis en una cianosis central de causa pulmonar puede ser la neumonía, la dificultad respiratoria del adulto, la bronquitis crónica, la cianosis periférica, la generalizada por insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco, la localizada en una trombosis venosa profunda, una vasculitis y la exposición al frío, la hipotermia. La cianosis mixta, la tetralogía de Fallot, la comunicación interventricular o interauricular, la anomalía de Einstein y la transposición de los grandes vasos. Son las mixtas generalmente son más anomalías congénitas en las que se llega a presentar. Bueno, y eso sería todo. Ahora, para la parte de la historia clínica, cuando viene un paciente que tiene fiebre, en su motivo de consulta, bueno, no, a mí me corrigieron eso, es que no podemos poner fiebre. Entonces tenemos que poner alzas térmicas no cuantificadas, porque el paciente dice, tengo fiebre, pero el paciente no se ha medido. Eso también, la fiebre es considerado un síntoma subjetivo y un síntoma objetivo. El paciente nos puede decir, tengo fiebre, pero él siente que tiene fiebre, pero nosotros también lo podemos medir. Por eso es considerado un síntoma mixto, que puede ser subjetivo y puede ser objetivo. Entonces, en la parte de la historia natural de la enfermedad, ¿cómo podemos llegar a describir lo que es la fiebre? Entonces, paciente presenta alzas térmicas no cuantificadas, de aparición puede ser progresiva, puede ser continua, puede ser intermitente, remitente, con duración ya sea de horas o días. Ahí podemos colocar los síntomas de los cuales está acompañado: escalofríos, sudoración nocturna, cefalea, malestar general. Y también podemos describir en esa parte si el paciente se ha automedicado, no se ha tomado algún antipirético o ha tomado paracetamol, ha visto si ha habido mejorías o no ha habido mejorías, o si en todo caso se ha llegado a asociar otro tipo de síntomas como tos. Ahora, para la parte de la disnea, ¿cómo podemos llegar a describir la disnea en una historia clínica? El paciente nos puede referir sensación de dificultad respiratoria. Entonces nos puede decir, es de inicio, no sé, lento, súbito, progresivo, que puede ser presente en reposo, en esfuerzos, como ya les mejor mencionado, puede ser leve, moderados
Si se asocia a algún otro tipo de síntomas, tos, dolor torácico, ortopnea. Entonces, en la historia clínica o en la historia de la enfermedad actual lo podemos describir como una disnea progresiva desde hace 3 semanas. Actualmente, clase 3, según la NIJA, se intensifica cuando el paciente sube las escaleras o caminar distancias cortas. Y si se asocia a algún otro tipo de síntoma como ortopnea y edema de miembros inferiores. Entonces, podemos describirlo de esa manera cuando encontremos dificultad respiratoria en la historia de la enfermedad actual. La cianosis. ¿Cómo podemos describir la cianosis en la historia de la enfermedad actual? Bueno, el paciente nos puede referir coloración azulada, ya sea de labios, lengua, lechos unguiales, o nosotros podemos observar esa coloración. Entonces, puede acompañarse generalmente de disnea, fatiga o la frialdad que el paciente puede llegar a sentir en las partes distales. Y si este no mejora con la administración de oxígeno, entonces podemos describirlo como en caso de que sea una cianosis central evidente en labios y mucosa oral, de aparición progresiva, y si tiene algún síntoma que lo estuviera acompañando, como puede ser la disnea, también podemos incorporar ahí la saturación de oxígeno del paciente. Si está en mayor a 90 o ya está menor a 85%. Y si este mejora o no mejora con el oxígeno. Y si se asocia a algún otro tipo de síntoma que puede ser ortopnea o puede ser también taquicardia. Entonces, de esa manera podemos ir describiendo los síntomas como la cianosis, la disnea y lo que es la fiebre. Describir las características de la fiebre. Y cuando el paciente nos refiere a fiebre, entonces alzas térmicas no cuantificables porque el paciente no sabe que está en 37.5 o está en 36.8 o está en 39, entonces solo nos dice tengo fiebre, entonces alzas térmicas no cuantificables. Si tienen alguna duda, pregunta acerca de este tema. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Para su parcial, la verdad es que creo que va a entrar más disnea. Dolor, no creo que entre. Puede entrar cianosis. Bueno, recuerdo que entró un caso clínico de cianosis en donde te presentaban un paciente que tenía cianosis mixta, porque tenía cianosis central y periférica, entonces te pedía poner el diagnóstico. Entonces, puede entrar eso, y la clasificación de la disnea sí va a entrar, ya sea de la disnea respiratoria o la de disnea cardíaca, y esto de la disnea según la posición, si es en ortopnea, trepopnea, platinea y vendopnea. Si no entra en su examen escrito, va a entrar en su ECOI, esto de las posiciones. Entonces pueden poner los muñecos de simulación en esta posición. Entonces ustedes describen en qué posición está el paciente, o en esta posición. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias y buenas noches.